¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo en qué parte del mundo se encuentren. Me da muchísimo gusto verlos de nuevo aquí en esta clase nueva de geografía bíblica. En esta ocasión vamos a ver el tema de geografía política. Esta clase de geografía política tiene 10 secciones o momentos principales en la historia de Israel. Es importante conocer que estos 10 episodios no son los únicos episodios en la historia del pueblo de Israel, hay muchísimos más y de hecho hay varios micromomentos entre una fase y otra de lo que vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, solamente analizaremos estos macro momentos y probablemente veamos una micro transición. De hecho, vamos a ver una micro transición para poder entender de qué trata todo esto. La historia de Israel es una historia compleja, como lo hemos visto en las clases anteriores y sobre todo en la pasada, en la de Geografía Bíblica 5. Por Israel, por el territorio de Israel pasan caminos que han sido milenarios y han sido importantes para la conexión entre Asia y Europa. Israel tiene una situación geográfica privilegiada, pero también por lo mismo tiene una situación geográfica compleja desde el punto de vista geopolítico. Su historia, como lo vamos a ver en unos momentos, está llena de intereses de las naciones y de los imperios y de los reinos que lo han rodeado, que lo han acompañado, que han sido sus vecinos durante milenios ya de historia. Entonces, vamos a ver 10 bloques principales. Previo a estos 10 bloques, vamos a ver dos bloques. Uno es un bloque en donde analizaremos brevemente el concepto de geografía política. Posterior a ello, veremos también un bloque en el que nos vamos a enterar a partir de qué momento es que Israel es identificado como Israel por las naciones vecinas. Esto no significa que Israel no haya existido antes, simplemente estamos presentando la idea o presentaremos la idea de que el vestigio arqueológico más antiguo que tenemos nos mostrará a partir de cuándo, a partir de qué momento que nosotros sepamos por lo que se ha hallado en la arqueología, Israel es reconocido como un pueblo en particular. Posterior a estos 10 momentos en la historia de Israel, vamos a revisar también otros tres bloques a manera de cierre y de una especie de micro resumen de lo que veamos en estos 10 momentos en específico. Finalmente, también quiero comentarles que es importante que a lo largo de esta sesión o de estas sesiones que tendremos, ustedes tengan la oportunidad de analizar la información imaginando la complejidad que tuvo que vivir cada grupo de personas que pasaron por las situaciones que vamos a revisar más adelante. No son historias frías, no son números fríos, son números y son historias que representan el resumen de pueblos enteros que pasaron por situaciones adversas, por situaciones complejas, por situaciones también donde hubo abundancia, pero la mayor parte de las veces se pasó por situaciones de adversidad bastante elevada. A través de toda esta historia, Dios acompañó a su pueblo y en ningún momento se alejó de ellos. Sin embargo, no fue recíproco. El pueblo en muchas ocasiones se alejó de la voluntad y del acompañamiento de parte de Dios. Pero esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos recorriendo las sesiones. También quiero aclarar que las fechas pudiera variar dependiendo la fuente que se consulte. En algunas ocasiones sí tenemos fechas exactas, en algunas otras ocasiones los eruditos de los diversos temas que vamos a ver no se ponen de acuerdo entre las fechas exactas, pero sí tenemos fechas aproximadas de todo esto que vamos a estudiar. Lo que me interesa, más que usted memorice los años exactos, lo que me interesa es que usted defina perfectamente bien estas 10 diferentes fases, porque estas 10 fases tienen que ver con la historia de lo que está escrito en la Biblia. ¿En qué le va a ayudar a usted conocer esta fase, estas 10 fases o estos 10 capítulos?
Le va a ayudar a usted en que cuando usted lea de nuevo la escritura, eh, usted va a tener de manera muy clara en su mente en qué etapa de la vida del pueblo de Israel estamos hablando cuando lea, por ejemplo, Primera de Reyes o Primera de Samuel o Isaías. Usted va a leer la escritura no solamente pasando los ojos por encima de manera muy rápida, sino va a tener la capacidad, si es que estudia a profundidad esta lección, usted va a tener la capacidad de entender el momento histórico por el que estaba pasando el pueblo de Dios y los sufrimientos por los que se estaba atravesando o los que vendrían en tiempos próximos o los que ya estaba pasando en ese momento algún grupo de las tribus de Israel. Me parece que va usted a enriquecer bastante la comprensión que tenga de la Biblia y que va a ser un libro que va a ser todavía más vivo y va usted a tener la idea de un Dios mucho más cercano del que usted pudo haberse imaginado. Dicho lo cual, pues vamos a empezar. También una aclaración adicional. Hay dentro de estos 10 capítulos, hay algún momento en el que un capítulo puede estar perfectamente definido de principio a fin por el grupo que en ese momento era el grupo principal que presionaba a los hebreos o a los israelitas o a los judíos, dependiendo de qué momento de la historia estemos hablando. Pero dentro de estos capítulos es probable que unos se entremezclen con otros, porque la historia no necesariamente tiene un cuchillo en donde de tajo se corta un bloque y otro y se puede perfectamente diseccionar una situación de otra. En la historia es más bien una transición suave entre ciertas situaciones, a menos que haya algún momento muy preciso de convulsión social en el que eh, se pueda marcar de manera muy específica la diferencia entre un antes y un después de ciertas situaciones. Pero bueno, esto lo vamos a entender conforme vayamos avanzando en el estudio de lo que vamos a ver en esta o en las próximas sesiones. En su pantalla ya tiene en este momento una pantalla en blanco en la que está observando precisamente lo que le acaba de explicar. Voy a empezar con los dos primeros segmentos de la parte de arriba, el mundito que tenemos acá, y vamos a entrar directamente a la definición de geografía política. ¿Qué es la geografía política? La geografía política es una rama de la geografía que se enfoca en el estudio de cómo los factores políticos influyen en la organización y distribución de las áreas geográficas, así como en las relaciones entre las diferentes entidades políticas, ya sean países, estados, regiones, ciudades, etcétera. Esta disciplina examina cómo los límites políticos se establecen, cambian y se mantienen a lo largo del tiempo, así del cómo los procesos políticos y las decisiones gubernamentales afectan el uso del territorio, los recursos naturales, la población y otros aspectos de la geografía física y humana. En resumen, y esto es lo más importante, la geografía política analiza la interacción entre el espacio geográfico y el poder político, y esto es lo más importante de todo. A lo largo de las clases anteriores hemos estado viendo que el clima es clima, y con esto me refiero a que el clima es bastante predecible, es poco cambiante a menos de que Dios tenga o disponga alguna situación en especial, pero generalmente el clima es algo muy estable, algo que se puede hasta pronosticar en nuestros días. Sin embargo, la voluntad humana es muy cambiante. Somos difíciles, somos inestables, somos un tanto complicados, porque lo que hoy decimos que sí, mañana puede que sea no. Entonces, eso es lo que hace que la geografía política se vuelva un tema complejo. Ok, una vez visto de qué se trata la geografía política, vamos a analizar en qué momento de la historia se le llamó a Israel por primera vez Israel y cómo fue que Israel se fue conformando desde varios puntos de vista de gente no necesariamente creyente, sino de gente que ha analizado la historia de los pueblos
e Israel no es la excepción. La historia de Israel ha sido la historia de un territorio constantemente disputado por las potencias que lo han rodeado. Dios protegiendo a esta nación de las amenazas y la urgencia de su pueblo por hacer lo que mejor les parece y no lo que Dios dice para que todo vaya bien. Esto sigue presentándose hasta nuestros días, desafortunadamente. Para este momento en el curso, en este curso de geografía bíblica, ya sabemos que el territorio de Israel es un corredor de comunicación, por lo que hemos visto, las vías de comunicación muy importantes que pasan a través de Israel, que pasaban y que siguen pasando y que siguen siendo la entrada y el punto de conexión muy importante entre Asia y Europa. Israel ha sido vecino de diversas superpotencias cambiantes a lo largo de la historia, entre ellas las dinastías de Egipto, los reinos mesopotámicos como Asiria y Babilonia, solamente por mencionar algunos. La primera mención conocida de Israel, o al menos de la que tenemos idea hasta el día de hoy, porque puede ser que haya previas, pero todavía o no se han descubierto o no se han interpretado en algún documento que exista cuya lengua no se haya todavía podido descifrar. Pero de la que tenemos certeza, la primera mención conocida de Israel se encuentra en la estela de Meremtá, la cual narra eventos sucedidos más o menos por el año 1210 antes de Cristo. Unos dicen que fueron en el 1213, otros que fueron en el 1208. Vamos a dejarlo en el 1210 para tener un estado de referencia general. En esta estela se escribe la memoria de la derrota de Israel en una campaña de Meremtá. Meremtá fue el cuarto faraón de la 19ª dinastía de Egipto. ¿Y qué dice el texto de esta estela en donde encontramos esta primera evidencia? El texto dice, los principales se postran diciendo paz. Entre los 9 arcos nadie levanta la cabeza. Tejenu es devastado. Hati está en paz. Canaán es despojado de toda su maldad. Ashkelón es deportado. Ashkelón en la eterna franja de Gaza, o por ahí cerquita. Geser ha sido tomado. Yanoam es como si no existiera. Y aquí es la primera mención que conocemos de Israel. Israel es aniquilado y ya no tiene semilla. Haru se ha convertido en viuda ante Egipto. Este evento que acabo de tomar literal de el autor Briand en un libro en francés. No está narrado en la Biblia, no se narra en la escritura, lo conocemos precisamente por esta estela. Y ahí en la imagen, en la pantalla puede ver en la extrema derecha la estela tal cual, la estela de Meremtá, y a su costado el texto específico o el bloque específico en donde esta serie de jeroglíficos, que en la parte de abajo se ven de manera más clara, se traducen o se interpretan como Israel, grupo de hombres y mujeres que son enemigos. Entonces, más claro que este faraón consideraba como enemigo al pueblo de Israel, pues más claro ni el agua, ahí está marcado. Ok, bueno, se han encontrado asentamientos de la Edad de Hierro, que es más o menos por ahí así del año 1200 antes de Cristo, al norte de Judá y Samaria. Ya para este momento usted debe identificar perfectamente la región de Judá y la región de Samaria, zona montañosa central del centro norte de Israel. Estos asentamientos al norte de Judá y Samaria están relacionados con lo que sería más tarde reconocido como el pueblo de Israel. Las edificaciones de estos grupos permanentes constaban de habitaciones que rodeaban un patio interior, lo cual indica para los arqueólogos el establecimiento de grupos nómadas. ¿Por qué se interpreta como grupos nómadas este tipo de arquitectura o esta configuración arquitectónica? Porque hacia el centro, al tener un patio central, en ese patio se convertía en el patio de trabajo. Y precisamente tenía esta configuración como en forma de U para que los diversos muros pudieran proteger
el producto que se estaba generando allí al centro de estas edificaciones, para que no fuera fácilmente robado, para que pudiera ser vigilado y además, bueno, se vuelve el centro del grupo familiar o del clan que estuviera en ese espacio. Ahí abajo tenemos una ilustración precisamente de una casa genérica con un patio central, precisamente para, más bien característico de los grupos eh, nómadas de este tipo. Bueno, vamos a, quiero también indicarle que lo que vamos a ver a continuación es importante que lo vea desde la luz de científicos, de arqueólogos que no necesariamente son creyentes. Ellos plantean teorías y su labor es investigar y arrojar conocimiento en la medida de lo posible neutro para que más adelante sea interpretado. No hay un solo investigador que sea totalmente imparcial, pero bueno, necesitamos nosotros conocer las diferentes teorías que hay para que tengamos un conocimiento bastante sólido y bastante completo. Ok, déjeme hacer nada más una aclaración antes de continuar. Yo al mencionar el establecimiento de grupos nómadas, es que los grupos nómadas son los que van de un lugar a otro. Los grupos sedentarios son los grupos que se establecen en un lugar en específico. Entonces, al mencionar el establecimiento de grupos nómadas, me estoy refiriendo a que esos grupos nómadas se hicieron sedentarios, es decir, que echaron raíz, que construyeron edificaciones y que ya no andaban moviéndose de un lugar a otro y que por eso tuvieron la necesidad de transformarse de una economía o de una manera de subsistencia de recolección, caza y pesca a la evolución de la agricultura y de la ganadería. Por eso es que esta configuración de edificaciones se hizo de esta manera. Una vez aclarado ese punto que es importantísimo, entonces vamos a continuar. Se menciona que se han encontrado asentamientos de la edad de hierro y por eso es importante que tengamos en mente de qué estamos hablando cuando estamos hablando acerca de las diferentes eras o edades en cuanto al desarrollo tecnológico de la humanidad. Ahí tienen en la pantalla un esquema en donde se alcanza a ver dos grandes bloques en la parte superior. Estamos hablando de la prehistoria y de la historia. La prehistoria está marcada o está subdividida en la edad de los metales y la edad de piedra, que es más antigua que la edad de los metales. Ahorita vamos a ver algunos detalles de eso. La historia está conformada por la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea en la que nosotros nos encontramos. Que considero que de seguir las cosas como van con el tema de la inteligencia artificial y las últimas novedades tecnológicas, creo que estamos muy cerca de que cambiemos de la edad moderna, de la edad contemporánea a una edad que no sé cómo se va a llamar, pero me parece que ya estamos en ese punto en la historia de la humanidad. Bueno, entonces, si estamos viendo que al norte de Judá y Samaria se encontraron este tipo de edificaciones durante la Edad del Hierro, pues entonces ahí en el esquema solamente estamos viendo la parte de la prehistoria y de la Edad de los Metales. Le voy a presentar ahí en esta imagen que acaba de aparecer una subdivisión mucho más fina de la prehistoria. Esta divide la edad de piedra en tres bloques principales: paleolítico, mesolítico y neolítico. Y cada uno de estos tiene a su vez una división específica. No me interesa que lo tenga en mente de manera fina, simplemente para que tenga un conocimiento general. Lo que sí es muy importante y lo que más nos interesa es la parte de la edad de los metales. La edad de los metales se divide en edad del cobre, edad del bronce y edad del hierro. Y aquí sí es bien importante que empecemos a tener noción de las fechas, porque la edad del cobre está indicada alrededor del año 4000 antes de Cristo. La edad del bronce está indicada en el año 3000 antes de Cristo. La edad del hierro está indicada en el año 1500 antes
de Cristo. Y esto sí es muy importante para nosotros, porque en la imagen que está a un lado estamos viendo una casa de la Edad del Hierro de 1200 antes del año de Cristo, y en la parte de arriba, aquí donde estoy pasando el puntero del mouse, aquí esto ya nos interesa porque tenemos la Edad del Hierro a partir del año 1500 antes de Cristo. Entonces, si hago un poco más para atrás y me voy un poco más atrás en la historia, el inicio del origen de la Biblia, de las historias que cuenta la Biblia, está más o menos entre la edad del bronce y la edad del hierro, por aquí así, entre estas dos. ¿Ok? Sin embargo, hay pueblos que existieron antes de Israel y antes de los hebreos que llegan inclusive hasta la edad del cobre y ya son identificables como pueblos con características propias. Para poder aclarar esto voy a seguir avanzando. Tal vez le parezca que es demasiada información, por eso le digo que tiene que irla desmenuzando y la vamos a ir viendo poco a poco para que usted pueda entender por qué es importante todo esto. En la parte de abajo aparece una nueva línea del tiempo que habla acerca de la historia, es decir, del tiempo al que denominamos historia. La historia se divide en edad antigua, como lo vimos en la línea del tiempo central, en alta edad media. Hay quien la divide solamente en alta edad media y baja edad media, pero este autor en particular lo divide en alta edad media, plena edad media y baja edad media, para posteriormente dar paso a la edad moderna. Lo que nos interesa más a nosotros es, en términos generales, poder identificar que en la edad de los metales aparece la escritura. Los primeros rasgos que hay de escritura los tenemos aquí en el área de Mesopotamia, con escritura cuneiforme, si mal no lo recuerdo. Por aquí tenemos el nacimiento de Cristo, y la Edad Antigua termina con la caída del Imperio Romano de Occidente, que eso ya tuvimos un curso bastante amplio de historia de la Iglesia, en donde pudimos ver la importancia de la caída, la importancia de la historia de la caída del Imperio Romano de Occidente. La Edad Media termina en el siglo XV con la caída del Imperio Romano de Oriente, aunque hay quien toma la fecha de el descubrimiento de América, 1492, 12 de octubre, para poder decir, este día, esta fecha en particular es cuando se acaba la Edad Media. En particular, yo prefiero la caída del Imperio Romano de Oriente para tener una referencia de Roma como el principio y el fin de un bloque en particular. Más adelante tenemos la Revolución Francesa y luego nuestros días. Bueno, una vez mencionado todo esto, quiero hacer, perdón que haga tanto énfasis en la Edad del Hierro y los primeros asentamientos al norte de Judá y de Samaria, porque es lo que nos interesa a nosotros como parte de geografía bíblica. Bueno, voy a ver de manera muy general por cultura general y porque es importante que lo conozca, una descripción muy rápida, muy somera de los distintos bloques que tenemos ahí. El Paleolítico, también conocido como Edad de Piedra Antigua, se caracteriza por el uso de herramientas de piedra. Seguramente usted tendrá algún museo de antropología o de historia natural en el país en donde se encuentre y ha podido ver esto, pues desde piedras redondas, algunas ya más afinadas, con las que forman puntas de lanza o flechas. Bueno, todas estas generalmente están hechas de piedra o de jade o de obsidiana, y estas pertenecen a alguna de estas fases que vamos a ver en este momento. Entonces, Paleolítico se caracteriza por el uso de herramientas de piedra tallada por los primeros humanos. Se divide en periodos tempranos, medios y tardíos, con una variedad de culturas de cazadores-recolectores adaptadas a los diferentes entornos. Entonces, en el Paleolítico, cuando era cultura de piedra, nos estamos hablando de cazadores y recolectores. Todavía no había las casas que acabamos de ver. En el Mesolítico, que está por acá, aquí lo tenemos, en el Mesolítico es un periodo de transición entre el Paleolítico y el Neolítico, a menudo conocido como la Edad Media de la Piedra. Durante ese tiempo hubo una adaptación a cambios climáticos y ambientales y se desarrollaron tecnologías más especializadas para la caza, la pesca y la recolección. Pero seguimos hablando de pueblos nómadas, caza, pesca y recolección. Todavía no se desarrollaba la agricultura para este momento.
Neolítico. La edad de piedra nueva o neolítico es un periodo en el que la agricultura y la domesticación de animales comenzaron a desarrollarse. Aquí ya estamos hablando ahora sí de los primeros pueblos que empezaban a ser sedentarios, de pueblos nómadas establecidos, como lo mencioné en la diapositiva pasada. La gente comenzó a vivir en comunidades sedentarias, creando asentamientos permanentes y desarrollando la cerámica y otras tecnologías. Y la cerámica se considera una tecnología muy importante porque a través de ella los arqueólogos han podido eh, descubrir los diferentes pueblos por las diferentes técnicas que tienen de cerámica, pero bueno, ese es un tema aparte. Ok, y ahí en el Neolítico estamos hablando alrededor del año 7000 al 4000 antes de Cristo, del 7000 al 4000 antes de Cristo ya empezaban a ser sedentarios. Finalmente, la edad del cobre es el periodo en el que el cobre comenzó a ser utilizado ampliamente en la fabricación de herramientas y objetos. Este era, esta era precedió a la edad del bronce y es conocida por el desarrollo temprano de la metalurgia. Y aquí entonces, con la edad del cobre, ya empezamos a hablar de asentamientos sedentarios o de pueblos sedentarios que empiezan a desarrollar de manera más intensiva la agricultura y todo lo que tuviera que ver con un sistema de sobrevivencia y un sistema económico centrado en mantenerse en un lugar y hacer que la tierra produzca lo que ellos necesitan. En la edad del bronce, el bronce, que es una aleación de cobre y estaño, se convirtió en el material dominante para la fabricación de herramientas, armas y objetos. Esta era vio el surgimiento de civilizaciones avanzadas en Mesopotamia, Egipto, China, el Valle del Indo y otras regiones. Y esto está subrayado y con negritas porque para nosotros como historia bíblica es muy importante, porque al mencionar la edad del bronce estamos hablando del año 3000 antes de Cristo, andamos por acá. ¿Okay? Y eso tiene que ver con la civilización en Mesopotamia y Egipto. Lugares, civilizaciones que definitivamente durante toda la historia de la escritura, los pueblos que ahí se asentaron tuvieron que ver con Israel. No hay manera en que no. Los chinos, pues si hubo alguna influencia, no la conocemos, o al menos no es muy marcada. India y otras regiones, bueno, sobre todo India, algo tuvo que ver con Mesopotamia y ahí por haciendo un puente cultural con Israel, pero en realidad el punto fundamental son los pueblos de Mesopotamia, que se desarrollaron en Mesopotamia y en Egipto. Finalmente, la edad del hierro es posterior a la edad del bronce y se caracteriza por el uso generalizado del hierro en la fabricación de herramientas y armas. Esta era fue testigo de la aparición de grandes imperios y el desarrollo ya pleno de la escritura y la civilización urbana. Aquí sí estamos hablando de ciudades, estamos hablando del año 1500 antes de Cristo. Ya hay ciudades, ya hay unas estructuras que se llaman sigurats para la cultura de Mesopotamia. Ya empieza a haber desarrollos realmente reconocibles como las culturas antiguas de las que tenemos idea. Para el paleolítico, pues es la típica imagen que sale en los libros de texto de historia de nuestros países, en donde se ve pues a un grupo de personas ahí con una piedra pegándole a un pedernal para hacer fuego y todo esto, pero ya para la edad del hierro eso ya había desaparecido por completo. Ya la cultura se identifica con ciudades, con urbanismo, obviamente ciudades pequeñas, pero ciudades, final de cuentas, que ya corresponden más con lo que tenemos en mente a través de la historia de la escritura. Ok, bueno. La Edad Antigua, esta era marca el inicio de las civilizaciones históricas y se caracteriza por el desarrollo de las primeras grandes civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, China, Grecia y Roma. Edad Antigua. Todo este bloque que tenemos acá, que empezó, como lo mencionábamos por ahí, así del 1500 hasta el 476 después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano de Occidente. La Edad Media, también conocida como la Era Medieval, este periodo abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el siglo V después de Cristo. Eh, perdón,
desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo hasta el Renacimiento en el siglo XV. Se caracteriza por la fragmentación política, el feudalismo y el predominio de la Iglesia católica o la Iglesia, bueno, sí, Iglesia católica en realidad. Edad moderna. Esta era comienza aproximadamente en el siglo XV con el Renacimiento y abarca hasta finales del siglo XVIII o principios del XIX. Dependiendo del contexto histórico, se caracteriza por el crecimiento del comercio, la exploración y la expansión colonial, así como por el surgimiento del capitalismo y la ilustración. Y la era contemporánea, que es la que estamos viviendo actualmente, comienza a finales del siglo XVIII o principios del XIX, depende de qué autor se consulte y cuál sea el criterio que se aplique, y se extiende hasta la actualidad. Se caracteriza por la revolución industrial, los movimientos revolucionarios, los avances científicos y tecnológicos, así como por los cambios políticos, sociales y culturales significativos. Y por eso menciono que yo creo que estamos ya al borde de una nueva era, que no sé cómo le vayan a poner, pero esta era que estamos teniendo, pues evidentemente está caracterizada por el cambio climático brutal generado pues por el ser humano y por una revolución tecnológica ultra acelerada en la que ya la inteligencia artificial forma parte de todo esto. Ok, la conformación de Israel. Ah, nosotros como creyentes sabemos que Israel se conformó de acuerdo a lo que dice la Escritura. Sin embargo, sí necesito comentarle las diferentes teorías que hay acerca de esto para que usted pueda tener el conocimiento completo de la historia de Israel. Eh, ok, la primera aproximación que se tiene de la conformación de Israel como Estado, como nación, ¿cuál es? Es una aproximación que se llama aproximación clásica. La aproximación clásica dice que o admite el argumento de los relatos bíblicos, es decir, así como dice la Biblia, así fue. O sea, que tenemos a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, Jacob las 12 tribus, la promesa de Dios, esa promesa de Dios más adelante a través de el éxodo que inicia con Moisés y culmina prácticamente con Josué, atravesando el río Jordán y recibiendo instrucciones para repartir el territorio, excepto Manasés y Gad, que se quedan antes de atravesar el río Jordán. Bueno, así como nos cuenta la historia bíblica, la aproximación clásica dice así como lo ves en la escritura, así fue. No hay vuelta de hoja. Sin embargo, bueno, hablando todos estos relatos específicamente o más abundantes, los encontramos en el libro de Josué. Sin embargo, algunos arqueólogos la ponen en tela de juicio debido a discrepancias encontradas en las excavaciones de Jericó y Ai, de estas dos ciudades en específico. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que cuando Jericó y Ai fueron tomadas en ese momento eran todavía israelitas, sí eran israelitas todavía, cuando son tomadas por estas dos ciudades, por este pueblo, el pueblo de Dios, las ciudades, tanto Jericó como Ai, estaban deshabitadas, dicen los arqueólogos, lo cual plantea el cuestionamiento de si realmente hubo un enfrentamiento bélico para poder tomar estas ciudades, sobre todo porque con el tema de Jericó hablamos de un evento milagroso a través del cual cuando el pueblo rodea la ciudad de Jericó, pues las murallas caen por voluntad de Dios. En lo particular considero que como le mencionaba al principio, la arqueología va evolucionando, aunque pareciera que no, se van encontrando nuevas pistas, se van encontrando nuevos hallazgos, pero el encontrarlos toma tiempo, es una ciencia que avanza lentamente por la naturaleza de su trabajo. Entonces, en particular, yo sigo pensando en la aproximación clásica de la conformación de Israel, pero vamos a ver los siguientes enfoques que hay acerca
la historia, la historia de Israel. El siguiente es la infiltración pacífica e instalación progresiva al final de la era del bronce. Acabamos de ver cuándo fue la era del bronce. Esta propuesta se hizo en 1920 por un autor apellidado Alt. Y él dice que el conflicto con los cananeos, o sea, él sí reconoce un conflicto entre, llamémosle para nosotros el pueblo de Dios como creyentes. Entonces, el conflicto con los cananeos y el pueblo de Dios habría sido solamente secundario. Es decir, este enfrentamiento hubiera sido rivalidades menores por la tierra debido al crecimiento poblacional. Él dice que esto mostraría que Israel como nación no habría tomado posesión de Canaán, como está escrito en la Biblia, sino que lo habrían hecho grupos independientes, los cuales se constituyeron más adelante como una federación al paso del tiempo. Esto solamente es una propuesta, no hay una evidencia arqueológica o de algún otro tipo sólida, simplemente es una propuesta de este autor que dijo, yo creo que lo que está escrito en el libro de Josué no fue así, no fue tal cual. Yo considero que más bien hubo un grupo de pobladores que con el paso del tiempo y con algunas fricciones por la tierra, con el paso del tiempo se hicieron cada vez más poderosas, se unieron a una federación y entonces sí se identificaron como el pueblo de Israel. Pero insisto, esto es una propuesta solamente. ¿Qué otra propuesta tenemos? Tenemos la propuesta de la anfictionía. Anfictionía. La anfictionía se define como una confederación de ciudades para asuntos de interés general. Esta propuesta fue hecha por un autor de apellido Not, fundamentada en Josué 24. Josué 24 narra el momento en el que la tierra se empieza ahí a repartir. Esta hipótesis tiene límites debido al carácter tardío de este relato, según la crítica literaria. ¿A qué se refiere el carácter tardío del relato en la crítica, según la crítica literaria? Dice que Josué no fue escrito en el momento en el que Josué fue escrito, sino que Josué fue una parte del libro que se escribió tiempo después al documento original. Podríamos entrar en una discusión acerca de todo esto, podríamos entrar en una discusión acerca de cómo se sabe si un escrito fue tardío o fue escrito en el momento en el que el resto del texto se escribió, pero eso haría parte de una materia distinta de crítica, de aparato crítico, de crítica literaria, que no vamos a entrar en este momento. Simplemente conozcamos que hay un autor que dice que realmente Israel fue una confederación de ciudades para asuntos de interés general. Es decir, la población llegó a lo largo del territorio de Israel, fundó ciudades propias. Estas ciudades propias compartían rasgos culturales y al identificarse como similares, hicieron una confederación o una asociación de ciudades para tratar temas de interés general y hacer frente a los pueblos que tenían alrededor. No podemos olvidar que para este momento Israel no era una nación aislada, no era un grupo étnico aislado, no era una confederación aislada, pensando en estos términos que se acaban de emplear. Israel siempre estuvo rodeado de varios grupos culturales que casi siempre fueron más poderosos que ellos. Estamos hablando desde los amonitas, los moabitas, los hititas, los egipcios y demás que iremos viendo a lo largo de estas clases. Entonces, ¿por qué era de interés para ellos confederarse o mantener la unión tribal como lo marca la escritura en la aproximación clásica? Bueno, porque al estar constantemente rodeados de fuerzas eh, ya sea hostiles abiertamente o amenazas latentes, pues no les convenía a ellos como confederación o como nación
estar separados por la amenaza que esto implicaba para ellos como pueblo. ¿Qué otra versión tenemos o qué otra aproximación tenemos acerca de cómo fue que se conforma Israel? Tenemos la propuesta hecha en 1962 por el autor Mendenhall y ratificada en 1979 por Gottwald, en donde proponen una hipótesis que tiene que ver con una definición sociológica y no étnica de los israelitas. ¿A qué se refiere definición sociológica y no étnica? Bueno, voy a terminar de leer este bloque y hago la aclaración correspondiente. Se refería a poblaciones desheredadas de las ciudades cananeas. ¿A qué se refiere con estas poblaciones desheredadas de las ciudades cananeas? Hace mención, por ejemplo, de los Apiru mencionados en unas cartas, en las cartas de Tel el Amama, en el siglo XIV antes de Cristo. Los Apiru eran un grupo poblacional dentro de los cananeos, pero ahorita lo vamos a ver de manera más clara en la imagen que está ahí arriba. Este grupo se habría rebelado contra las autoridades. Sin embargo, y una vez más, no hay evidencia arqueológica suficiente que soporte esta hipótesis y que relacione sólidamente a los Ibri, a los hebreos, como se les conocía en otros pueblos. Los hebreos no se conocían como hebreos para otros pueblos, sino se conocían como los Ibri. No hay suficiente correlación entre los Ibri y los hebreos que fueran el mismo grupo poblacional a los que se les conoció como los Apiru, ¿ok? ¿Quiénes eran los Apiru? Bueno, como vamos en la parte de arriba, los Abiru o Apiru fue el nombre dado por varias fuentes sumerias, egipcias, acadias, hititas, mitanias y ugaríticas, datadas aproximadamente antes del año 2000 antes de Cristo y hasta alrededor del 1200 antes de Cristo. Con esta palabra se conoció un grupo de gentes que vivían en las áreas de Mesopotamia nororiental y el creciente fértil, o sea, la media luna desde el área de Irak, bueno, lo que es actualmente Irak hasta actualmente Israel, desde las fronteras de Egipto en Canaán hasta Persia. Dependiendo la fuente y la época, los Abiru son descritos variadamente o como nómadas o como seminómadas, generalmente como trabajadores migrantes, como los que en América Latina lo podemos identificar muy fácil el fenómeno migrante, ocasionalmente como mercenarios, ocasionalmente como sirvientes o incluso como esclavos, aunque también como gente rebelde. Cualquier parecido de los Abiru con el fenómeno migrante de nuestra actualidad, pues no es mera coincidencia. Entonces, ¿qué dice esta teoría de Mendenhall y la teoría de Gottwald? Esta teoría dice que este grupo de los Apiru era gente que fueron desheredados o que no pudieron tener o no pudieron echar raíces dentro de Canaán, que era un grupo poblacional que constantemente se estaba moviendo de un lugar a otro. Y entonces ellos dicen que los hebreos formaban parte de este grupo poblacional muy bien definido y que con ellos compartían esa identidad de migrantes más que la etnia como tal de ser todos del mismo grupo hebreo, sino que era un grupo de distintas poblaciones, pero que compartían ese estatus de migrantes, de gente que no pudo nunca arraigarse. Ahora, esta teoría, una vez más, no tiene evidencia arqueológica suficiente y bueno, quiero que también se entienda que que el ideal sería que los grupos de investigadores fueran neutros, fueran imparciales. Lo cierto es que hay gente que hace el intento y que tiene un comportamiento ético y busca la manera de ser así, pero hay otros grupos que tienen intereses muy específicos y que le dan lecturas distintas a los diferentes hallazgos eh, arqueológicos que se obtienen. Por eso es importante que conozcamos las diferentes aproximaciones, porque si en algún momento alguien nos confronta, nos saca una teoría de estas y entonces manipula la información, pues pudiera ser
que nosotros dudemos de que lo que creemos tiene una base sólida. Por eso es que le comparto las teorías que se tienen hasta el momento en que se está grabando este video, año 2024. En 1985, un nuevo autor, Limche, sugirió una evolución progresiva de algunos cananeos hacia una cultura israelita. Sin embargo, esta postura adolece de los mismos puntos que la propuesta anterior. O sea, este autor dice, el pueblo hebreo no necesariamente salió de Egipto, no necesariamente hubo una transición hacia los israelitas, no necesariamente fueron tribus que llegaron a Canaán. Este autor lo que propone es que los mismos cananeos que ya se encontraban en esa región empezaron a tener ciertos rasgos característicos que los distinguieron de otros cananeos, y entonces a través de esto es que forman la nación de Israel. Pero una vez más es una propuesta. Finalmente, Finkelstein y Silberman han propuesto una hipótesis adicional. Esta hipótesis, la sexta y última que veremos en este momento, es que las poblaciones cananeas entraron en un proceso de decadencia. Y esto es distinto a las anteriores. ¿Por qué? Porque las poblaciones seminómadas que habitaban el desierto y los márgenes de las zonas habitadas tuvieron que sedentarizarse, incorporando actividad agrícola a sus labores debido a que el grano proveniente del comercio con Canaán ya no era suficiente. Entonces el surgimiento de Israel sería causa del decaimiento de Canaán y no a la inversa. Esta postura es interesante porque, como vimos en las diapositivas anteriores, ya se encontraban o ya se han encontrado asentamientos primigenios de Israel por ahí así del año 1200, y lo vimos de acuerdo a los investigadores, que se encontraron en Samaria y en el área de montañosa de Judea. Ok, entonces, para esta propuesta de Finkelstein y Silberman, dice, estos grupos eran grupos seminómadas, generan este tipo de asentamientos, este tipo de construcciones en el proceso de transformarse de nómadas a sedentarios, y entonces tenían una interacción con los integrantes o con los cananeos. Había una interacción hasta cierto punto pacífica y tolerada a través del comercio. Los cananeos empiezan a tener problemas internos en su economía y en la capacidad de producir lo que les era necesario para su propio pueblo, por lo cual ya no podían comerciar con pueblos externos debido a que lo que ellos producían no alcanzaba o alcanzaba apenas para sí mismos. Es entonces que el pueblo de Israel, que todavía no se definía como tal, según esta postura, se ve obligada a sedentarizarse para poder subsistir con los recursos que ellos mismos tenían. Y entonces ellos proponen una transición necesaria y pacífica que obligadamente contradice lo que la escritura menciona en el libro de Josué y en algunos más. Insisto en el tema, lo menciono para que tengan el panorama completo, las diferentes posturas, y ustedes tengan el conocimiento suficiente para tener el criterio a través del cual poder tomar una postura sólida, bien definida, como gente de fe que somos. Ok, entonces voy a hacer una pausa en este momento. Denme un segundo. Bueno, voy a regresar aquí a la pantalla principal. Acabamos de ver estos dos bloques, estos dos primeros bloques. Y regreso con ustedes. Voy a dejar hasta aquí esta primera grabación, esta primera aproximación, porque es el fundamento de lo que vamos a ver más adelante en estos 10 bloques que ustedes ya pudieron ver en la pantalla. Estos cuadritos que les aparecían son cada uno de los 10 bloques en la historia de Israel. No quiero mezclar temas ni quiero que sea un solo video demasiado largo.
por eso es que lo voy a detener en este momento. Le invito a que este conocimiento que para usted muy probablemente es conocimiento nuevo y que pudiera sonarle ajeno a la escritura, no lo eche en saco roto, que le dé una revisada, que si no, le pido que memorice cada uno eh, de las segmentos de la edad de piedra y de la edad de los metales y demás, sí tenga en su mente que existió una edad de la piedra, una edad de los metales, una edad antigua y así conforme hemos visto en esta primera aproximación a la geografía política. Es muy importante que lo identifique porque generalmente es conocimiento que no incorporamos en el momento de leer la escritura y se nos van muchos detalles y le voy a mencionar uno en particular. Le debo la cita bíblica porque en este momento no la recuerdo, pero estoy casi seguro que está o en Génesis, finales de Génesis, lo más probable es que esté en Josué, pero no lo quiero asegurar porque no lo recuerdo bien. Acabamos de ver que la era del hierro se caracteriza precisamente por la elaboración de herramientas con hierro. Y al dividir la historia de la humanidad en eras, es porque si le mencionamos la era del hierro, el hierro como insumo era importantísimo. El tener hierro o no tener hierro implicaba, como en el día de hoy, que usted el día de hoy tenga un celular o una computadora o no la tenga. Si no tiene un celular o una computadora o una tablet en estos días o algo que lo conecte con la red de Internet, si usted no tuviera eso de entrada, no estaría viendo esta clase. Pero además le representaría una desventaja demasiado grande para su vida en general, no solamente para la vida laboral. Si usted tiene un trabajo, necesariamente necesita un celular en donde lo puedan localizar y más si se trata de una profesión independiente como un abogado, un arquitecto, inclusive un comerciante. eh, Usted póngale el nombre que usted quiera. Eh, Estaría en una franca desventaja para cuidar, por ejemplo, de su familia. Si que usted quiere localizar a sus hijos, pues ya los pequeños cada vez a una edad menor tienen ya un dispositivo de comunicación, entiéndase, celular a la mano. Entonces, el equivalente en aquellos días de lo que para nosotros es un celular, una computadora, cualquier dispositivo de comunicación que permita a la gente estar en contacto, en aquellos días estamos hablando que era el hierro. Si usted no tenía hierro, no tenía la capacidad de transformar el hierro o no tenía alguna herramienta de hierro, pues entonces tenía un serio problema. Probablemente el mercado laboral se le cerraba demasiado de una manera importante. Las herramientas con las que usted podía desarrollar su oficio muy probablemente eran de hierro, la mayor parte de ellas, y si no las tenía simplemente era difícil que pudiera tener trabajo. Y entonces, por eso es que esta era se llamaba así. Bueno, a lo que me refiero con la cita bíblica que le debo. Hay algún momento en donde la escritura menciona que el pueblo judío no tenía hierro, no tenía herreros, dependía de alguien más. Si usted en la escritura lee este pasaje y se entera de que simplemente no había hierro ni herreros, bueno, y no conoce el contexto en cuanto a la era en la que se estaba viviendo, este detalle le puede pasar de noche y decir, bueno, ¿y qué? O sea, qué lástima por ellos, no hay problema, no pasa nada. Pero tomando el ejemplo que le acabo de poner, es como si le dijeran a usted que en su país, vamos a poner Uruguay, que en Uruguay en este momento no había ni computadoras, ni programadores, ni nada, ni ningún insumo como el silicio o como algún otro insumo básico para para la generación de computadoras. En su nación no había absolutamente ni el insumo para producirlas, ni la gente para programarlas,
aunque había la necesidad de los equipos de cómputo o de los equipos celulares. Imagínense lo grave que es que un país no tuviera nada de esto. Bueno, la Biblia lo narra. Y si usted no sabe que la edad del hierro se caracterizó por las herramientas del hierro y que el insumo principal era el hierro y que por lo tanto había una alta demanda de herreros o de gente que trabajara el metal, a las cuales probablemente les iba bastante bien económicamente hablando por la necesidad que había, la demanda que había de este tipo de, de artesanos, pues entonces, si usted no conoce ese contexto, se le va de noche y muy probablemente lo que viene más adelante en la escritura tenga que ver con ese evento en particular y con la desventaja que generaba para este pueblo en particular, sobre todo en temas de guerra, de invasión, de indefensión delante de los pueblos enemigos. ¿Fue esto un tema de irresponsabilidad o fue una prueba de parte de Dios para que ellos supieran que dependían de Él y gracias a Él iban a sobrevivir? Bueno, pues tendríamos que consultar la escritura y ver específicamente de qué trató ese pasaje en particular. Por eso es que le comento que es muy importante que esto que acabamos de ver en esta primera sesión trate de tenerlo muy presente, muy bien ubicado, porque la siguiente vez que lea la escritura y en su escritura aparezca el hierro o el bronce o el cobre, le voy a poner un ejemplo más. Si usted pudiera identificar que alguno de los libros de la escritura ya está narrando eventos del era del hierro y entonces ese evento en la escritura le dice que estaban utilizando elementos de bronce, pues entonces tenemos un problema porque es una tecnología antigua y trayéndolo hacia nuestros días, es como si a una persona le dijera, necesito que me mandes un correo electrónico y usted le dijera, no, yo en mi casa solamente tengo teléfonos de estos ¿se acuerdan de los aritos de que había que darle ahí giros al disco? O que usted le dijera, no, yo no tengo ni teléfono, ni correo electrónico, ¿qué te parece si te mando una de mis palomas mensajeras? O sea, estamos hablando de algo totalmente obsoleto. Entonces, esos son los tipos ese es el tipo de detalles que usted va a poder identificar en la escritura cuando lo lea y le va a poder dar una interpretación a lo que la escritura le está contando. ¿Ok? Entonces, voy a dejarlo hasta acá, que sirva esto de introducción a estos 10 bloques que vamos a ver más adelante. Cualquier duda, cualquier pregunta, eh, usted tiene el medio de contacto para poder localizarme y si lo está viendo a través de YouTube y no ha podido formar parte de estos estudios de manera previa, pues en la parte de abajo en los comentarios de YouTube usted puede poner algún comentario y con todo gusto en la medida de mis posibilidades le responderé y si no tengo el conocimiento, también en la medida de mis posibilidades lo investigaré para poder darle la información que usted está requiriendo. Les agradezco mucho la atención, les envío un fuerte abrazo, seguimos en contacto y hasta muy pronto con estas 10 etapas en la historia de Israel. Gracias.